Razas de vacas lecheras en Colombia. Razas vacunas lecheras. Entre las razas lecheras más importantes están la Jersey, Pardo Suizo y Holstein. En los trópicos se utilizan con frecuencia los cruces de estas razas con el gando vacuno CU, con el fin de lograr mayores volúmenes de producción, con el fin de obtener lo que se le denomina doble propósito, es decir, producción de carne y leche. Es de recalcar que los vacunos CU no son destacables en la producción de leche, pero sí tienen excelentes características para la producción de carne. Ganado Holstein. La raza Friesian Holstein debe su origen a Holanda. Generalmente esta raza en Europa se utiliza con visión doble propósito. En los Estados Unidos de Norteamérica se especializó esta raza en la producción lechera, aspectos por los cuales esta raza fue diseminada por toda América. El color de pelaje característico es el negro manchado de blanco. También se observan en esta raza vacunos blancos con manchas rojas. La distribución de los colores es variable. Es común que en el área del abdomen, las extremidades y la orla de la cola son de color blanco. Las vacas adultas de esta raza alcanzan pesos de 600 a 650 kilos. Los toros generalmente alcanzan pesos de 1200 kilos. Los ejemplares de esta raza son vacunos grandes con características definidas. Las vacas presentan la forma típica triangular, que es distintivo en las razas especializadas en la producción de leche. Estos vacunos son fáciles de manejar debido a su docilidad. Las vacas de la raza Holstein son las mejores productoras de leche a nivel mundial, pero es de reconocer que el contenido de grasa butírica no es alta. Los vacunos de raza pura no demuestran buenos resultados en condiciones de los trópicos, razón por la cual se realizan cruces con el ganado CU, con el cual en el F1 se obtienen vacunos resistentes con buena producción de leche, y al pasar por varios grados de sangre se lleva al girolando. Raza vacuna Pardo Suizo. Esta raza de su origen a Suiza es una raza triple propósito, es decir, producción de trabajo, carne y leche. Actualmente existen el tipo americano y el europeo. El tipo europeo es un vacuno rústico con capacidad de habitar y desarrollarse en zonas montañosas, y el americano se especializó en Estados Unidos de Norteamérica en la producción de leche. Las vacas generalmente pesan de 600 a 800 kilos y los toros de 800 a 1200 kilos. En temas de color de pelaje va del pardo claro al oscuro. Los vacunos cambian de color según la estación del año y edad. Las crías al momento del nacimiento son de color gris claro o café, y se van tornando oscuros cuando van creciendo. Los vacunos de la raza pardo suizo en el invierno son más oscuros, los toros son más oscuros que las vacas. Ganado raza Jersey. Esta raza debe su nombre a la isla con el mismo nombre, ubicada en el Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra. De las razas lecheras europeas es la más pequeña. Estos vacunos son especializados en la producción de leche con buena cantidad de grasa butírica. La leche que produce generalmente contiene un 5% de grasa, y según la alimentación pueden llegar a producir leche con 6% de grasa. La leche de esta raza es utilizada para la producción de productos lácteos. Estas vacas tienen las características típicas de las productoras lecheras. La raza lechera Holstein, debido a sus características de producción, fortaleza y color, se diferencia de las demás razas especializadas en producción de leche, razón por la cual se expandió en otros países ganaderos. Otra característica destacable es que se adapta a una gran variedad de climas.